Primera de Timoteo, capítulo 3. Hoy vamos a estar de los versos 8 al 16. Primera de Timoteo 3, verso 8 al 16. Vamos a leer y vamos a orar y vamos a estudiar. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honoroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a ver, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y Padre, te pedimos que abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento. Y como recién cantábamos, Señor, queremos recibir, queremos oír tu verdad, oír tu palabra, Señor, a través de lo que tú nos has dejado escrito. Entonces necesitamos de tu ayuda esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 3 es un capítulo muy importante porque, como hemos estado viendo, Pablo, el autor de esta carta, de este libro, le escribe a este joven hombre, este joven pastor llamado Timoteo. Y lo que acabamos de leer básicamente es: si yo tardo en ir, para que tú sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Entonces son una serie de instrucciones que Pablo le dice: mira, Timoteo, tú estás ahí a cargo, tú eres el pastor ahí, y necesitas como que ver, necesitas observar, y necesitas que cada quien en el lugar donde Dios le ha puesto pueda ajustarse y pueda alinearse con cuál es la voluntad de Dios para la iglesia local. Y la semana pasada Marcelino nos enseñaba de cuáles eran los requisitos o cuáles eran las cualidades que un pastor debía de tener. Y realmente ahí Dios y Jesús a través de Pablo nos muestra básicamente los lineamientos que un pastor, alguien que está en una función pastoral, no solamente el pastor principal, sino que también creo que cualquier persona que está en una responsabilidad pastoral debe de tener. Y realmente el estándar y las especificaciones son bien interesantes y bien importantes. Ahora en los versos 8 en adelante, Pablo va a hablar sobre los diáconos, sobre las personas que sirven. Ahora, Pablo le está diciendo aquí a Timoteo de que el liderazgo, por decirlo de alguna manera, el liderazgo de una iglesia es muy importante. ¿Por qué creo que es importante? Porque va a ser muy difícil que una iglesia avance más allá de lo que los pastores o el pastor y el liderazgo avance. Si el hombre, si la persona que Dios ha dejado al frente, si los hombres que Dios ha levantado para liderar una iglesia no están avanzando y no están caminando y no están siendo lo que Jesús quiere que sean, difícilmente una iglesia pueda avanzar y progresar todo lo que Jesús quiere y tiene para cada iglesia. Por eso estas palabras son muy, muy importantes, porque sin un liderazgo piadoso en una iglesia local, en cualquier iglesia, esa iglesia va a estar en serios problemas, en serios problemas. Ahora, Dios le ha regalado a la iglesia el liderazgo, Dios le ha dado y ha puesto pastores, Dios ha puesto a hombres, a líderes en la iglesia, con un propósito y con varios propósitos muy, muy claros. Número 1, que podamos como iglesia crecer y madurar. Número 2, que podamos como iglesia crecer en unidad. Y también 3, que como iglesia podamos estar firmes en la fe. Ahora, cuando veía y leía esta lista, realmente es bueno observar lo que Pablo dice acá, porque a veces como que tenemos esta noción, bueno, ¿qué será lo necesario? ¿O qué será lo que Dios pide o lo que Dios establece para que yo pueda servirle?
Y a veces, ¿qué es lo que puede ocurrir? A veces podemos como que hacer rigurosa una lista y agregar una serie de exigencias que Dios no ha puesto, o al otro lado, a la inversa, como que realmente cualquiera puede hacerlo y no realmente observar y ver lo que realmente Dios pide como el mínimo, como lo importante que debe de tener una persona que sirve. Ahora, fíjate en el verso 8. Ahí está el enfoque de esta porción del texto de esta mañana, que son los diáconos. ¿Has oído esa palabra diácono? Probablemente lo has escuchado muchas veces. A lo mejor si eres una persona que lleva mucho tiempo asistiendo a alguna iglesia, a lo mejor has oído esa palabra diácono. Pero básicamente la palabra diácono quiere decir servidor, un sirviente, alguien que está sirviendo en las cosas de Dios. Y en el Nuevo Testamento hay diferentes palabras con las que se refiere la Biblia o el Nuevo Testamento específicamente a servidor. Está aquí diácono, que tiene que ver con la labor de un siervo, con el trabajo en particular que se le pide. Pero también hay otra palabra que el Nuevo Testamento usa, que es doulos, que es la palabra esclavo, que muchas de las Biblias, porque tú la Reina Valera no pone como esclavo, pone como siervo también. Pero realmente la palabra doulos, que es la otra palabra con la que el Nuevo Testamento habla de siervo, tiene que ver en la relación del siervo con su amo. Doulos siempre tiene que ver con la relación entre el siervo y su amo, y diácono tiene que ver con la relación entre el siervo y lo que hace, y la obra específica que él fue llamado a hacer. Esta palabra diácono aparece en un par de partes en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Filipenses 1:1. Pablo ahí dice que está hablando a los diáconos y también a los obispos que estaban en la ciudad y en la iglesia de Filipo. También en Romanos 16:1, ahí aparece interesantemente una mujer diaconisa que estaba en la iglesia de Cencrea, era una mujer que era diaconisa. Entonces, realmente este concepto de diácono, de servidor, es algo que aplica tanto para hombres como para mujeres. Y Pablo aquí nos habla de cómo se debiese de ver, qué cualidades debiese de tener una persona que está ejerciendo el diaconado, que quiere servir activamente en una congregación local. Ahora, para comprender un poco de dónde viene esto y para entender un poco cuál es la función, tenemos que como que retroceder y remontarnos un poco al origen de dónde aparece este rol, dónde aparece por primera vez estas personas llamadas diáconos. Y quiero que me acompañes al libro de los Hechos, por favor. Vamos a Hechos capítulo 6. Hechos 6, ahí es un libro que hemos estado estudiando los miércoles, ya hace rato que vimos el capítulo 6, pero así a grandes rasgos, ¿qué era lo que estaba sucediendo en la iglesia ahí? La iglesia estaba creciendo, el evangelio se estaba predicando, mucha gente estaba viniendo a la fe en Jesús, pero eso había traído un problema. Hechos 6 había traído un problema, y era que había demasiada gente y muy poca gente que estaba como quizás sirviendo y tratando de velar por las necesidades de todos. ¿Y qué es lo que puntualmente ocurrió? Hubo una inconformidad. Habían unas viudas que eran griegas, que se sentían como puestas en un segundo lugar en comparación a las viudas judías, las hebreas. Entonces ellas notaban cierta preferencia hacia unas en desmedro de ellas, ¿no? Entonces empezaron a quejarse y eso fue un peligro, y quizás representó un peligro para la iglesia. ¿De qué? De división. Imagínate dos grupos grandes probablemente en una iglesia, que unos están quejándose unos con otros, pues la iglesia está en riesgo de una división. Entonces esa fue la ocasión, pero ¿cuál fue la solución? Por guianza, obviamente por la sabiduría que Dios le dio a los apóstoles y a Pedro, ellos decidieron elegir y nombrar a hombres que ellos pudiesen como que servir y atender las necesidades de la iglesia. Y fíjate, vamos a leer el verso 1. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Y ahí tú puedes seguir leyendo, y están los 7 primeros hombres que ejercieron la labor de diaconado. Y es interesante, no aparece la palabra diácono ahí, así en el español no aparece. Pero si te fijas en el verso 2, cuando dice, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, la palabra diaconía es servir, esa es la palabra. Entonces, estos hombres en Hechos 6 fueron elegidos y fueron puestos en la iglesia y para la iglesia, para servir las necesidades que se estaban presentando en ese momento. Para eso fueron elegidos, para servir. ¿Y para servir qué? Para servir mesas. Eran meseros, realmente, literalmente. Esa fue su primera forma de servir a esta iglesia, a estos cristianos. Y dices, wow, para ser mesero hay que ser lleno del Espíritu Santo. Pues si tratas con gente, sí. Para ser mesero necesitas ser sabio, claro que sí. Necesitas tener sabiduría, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Pero también para servir mesas necesitas tener un buen testimonio. Realmente es ser irreprensibles. Y es asombroso ver que todo lo que hacemos para Dios es tan importante. Y ahí comienza esta historia de la primera ocasión donde, si bien es cierto, no dice que eran 7 diáconos, pero hicieron la función de un diácono, que es servir y atender las mesas. Su función básicamente era esa. Era, ok, en la iglesia, en la congregación local hay necesidades. Cuando nos reunimos hay necesidades, entonces un servidor, un diácono está para suplir esas necesidades, para ayudar a aligerar la carga para otros. Y eso es lo que debemos de hacer. Siempre estar pensando en cómo yo, en lugar de ser una carga, yo pueda aligerar la carga de otros. Y no es que así como que digamos, mira, los apóstoles como que tenían aires de grandeza y ellos no podían hacer eso. No, es que era demasiada gente, realmente. Y Pedro y los apóstoles establecen claramente cuál era la prioridad a lo que Dios los había llamado, y era la palabra de Dios y la oración. Entonces, cuando la iglesia va creciendo, se van presentando oportunidades y posibilidades para servir. Hay más necesidades, hay más gente, y siempre van a haber cosas por hacer. Entonces la idea de eso es realmente, ok, estas personas estaban con el propósito de aligerar la carga, de servir, de ayudar a que la gente se sienta atendida. Y para eso estamos, simplemente para servir. Ahora, ¿te gusta comer en un restaurante? ¿Te gusta salir a comer fuera a lo mejor? Yo creo que a todos nos gusta a lo mejor comer ahí en un lugar bonito y que te atiendan bien. Y a veces piensa un poco en los meseros, en la gente que viene y te atiende. Eso puede marcar mucho tu experiencia en un lugar, ¿verdad? O sea, puede la comida estar muy buena, pero si la atención fue así pésima, difícilmente quizás vayas a volver a ese lugar. Entonces, cuando ves a un mesero y ves que ese mesero está disfrutando su trabajo, que ese mesero tiene la actitud como de servicio, que no solamente eso, que tiene la actitud correcta, sino que también el mesero conoce el menú. ¿Te ha pasado que a veces le dice, oye, ¿qué es esto? Y te quedan así mirando como que le estás hablando en chino. Dice, deme un segundito, voy a preguntar a la cocina qué es. O sea, es un mesero que no conoce lo que están vendiendo. Pero si hay un mesero que sí conoce lo que está vendiendo, un mesero que es atento, pero que no se entromete. ¿Te ha pasado eso? Que estás así, a cada rato vienen, oye, no me dejas disfrutar el tiempo con mi esposa, hombre, ¿no? Entonces es como que ir y ser atento, pero no entrometerte demasiado, sino que puedas disfrutar de esa comida. Bueno, los diáconos son así, deben ser así. Deben realmente disfrutar su servicio. Deben ser personas que sean serviciales, que conozcan lo que están haciendo, que conozcan el Evangelio, y Pablo va a hablar de eso, y que sean atentos, pero que no se andan entrometiendo demasiado en la vida de los demás. Y que finalmente el centro de esto sea la comida que disfrutamos, que es la palabra de Dios. Ahora, fíjate cuáles son las cualidades que Dios pide de estas personas. Dice, asimismo deben ser.
Y ahí me voy a detener un poquito. Deben ser. Es interesante que Pablo dice aquí que el diácono debe de ser de una cierta manera. Lo mismo dice en el verso 2, cuando habla del obispo o del pastor, dice el obispo sea irreprensible. Entonces, aquí realmente el requisito y la cualidad a observar y a buscar y a tener no es tanto algo que el diácono hace, sino lo que el diácono es. ¿Ves? Hay una diferencia entre hacer y ser. Son cosas diferentes. Ahora, el ser, sí va a influir en lo que hacemos. Si yo soy de una manera, lo que yo hago va a reflejar quién yo soy. Pero yo no voy a cambiar cambiando lo que hago. Yo debo de cambiar primero y yo debo de ser alguien para que finalmente eso se demuestre a través de lo que hago. Y aquí Pablo habla de que el diácono y el pastor deben de ser de una cierta manera más que deben de hacer ciertas cosas, aunque sí es importante. ¿Y sabes qué pensaba y que creo que Dios ponía como que en mi corazón? Que realmente para Dios es más importante el carácter que la habilidad. Dios le importa más tu carácter y la transformación de tu vida que las habilidades que tú tienes. Porque, realmente una habilidad a lo mejor la puedes aprender, pero un carácter va a tomar toda la vida para transformarlo. Entonces Dios está más interesado en quién tú eres que en lo que tú haces para Él. Hoy vivimos en una cultura y en una sociedad y en un mundo laboral donde se piden muchas cosas, muchas habilidades, tienes que saber muchas cosas. Yo me recuerdo, yo estudié diseño gráfico y me acuerdo cuando a veces veía los anuncios para postular a un trabajo y te pedían ciertas cosas. Ahora es totalmente diferente, te piden un montón de cosas que no tienen a veces nada que ver con lo que estudiaste. O a veces ves en un anuncio y no sabes si estás viendo un redactor o un diseñador o alguien que haga de todo. Pero aquí realmente vemos de que la habilidad y los talentos, Dios te los da. Pero Dios está más interesado en quién tú eres que en lo que haces. Dios está más interesado en las actitudes y en las motivaciones de tu corazón que en las acciones. Y no es que las acciones no sean importantes, otra vez, pero quién yo soy, cómo está mi corazón, va a influir en lo que yo hago. Entonces hay que partir por el lugar correcto, por la actitud, por el corazón. ¿No me crees? ¿Te acuerdas que dice 1 Corintios 13? Dice, yo puedo hacer un montón de cosas, pero si no tengo ¿qué? Amor, pues nada soy. Puedes tener un chorro de habilidades, ser muy bueno haciendo muchas cosas, incluso dentro de la iglesia. Pero si realmente el corazón no es el correcto, si no tengo amor en mi corazón, ¿de qué me sirve lo demás? De nada, absolutamente. Entonces debemos de tomar en cuenta que Dios está interesado en cambiar tu vida, en transformar tu vida, en cambiar mi carácter, en ser moldeable y parecerme más a Jesús. Ese es el propósito de Dios. Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Todos no sabemos ese versículo, ¿verdad? Siempre lo citamos cuando nos está yendo mal. Pero lees el 29 y dice, ¿cuál es el propósito de Dios? Que todos seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, todas esas cosas que suceden en nuestra vida, las que nosotros decimos como buenas y las que nosotros catalogamos como malas, realmente absolutamente todas, Dios las está usando para el propósito más importante que Él tiene para ti. Y es que Dios quiere, de verdad créeme, Dios quiere que tú te parezcas más a Jesús. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Yo sé que hay muchos otros propósitos quizás particulares que tienen que ver con un llamado individual, pero el propósito de Dios para cada cristiano es que nos parezcamos más a Jesús. Y Dios, créeme, va a usar todo, dificultad, problemas laborales, problemas de salud, absolutamente todo, para hacerte y transformarte para que seas más como Jesús.
Ahora, observemos un poco de las calificaciones y las cualidades que necesita ser un diácono. Dice, lo primero que dice es que sean honestos. Y la idea de honestos es que sean respetables. Un diácono debe ser respetable. En Tito 2, me parece que en el verso 2, Pablo, o la versión en español, lo pone ahí como serio. Y no está hablando así de un tipo amargado, como que nunca se ríe y nunca hace bromas. No, no es eso. Pero que nuestro carácter debe ser, y nuestra vida debe ser de una persona respetable, que realmente es respetable la manera en cómo vivimos. Y tiene toda esta idea de lo que Pablo dice en el verso 10, de una vida irreprensible. No una vida perfecta, obviamente nos equivocamos y pecamos, pero una vida que tiene una trayectoria y una tendencia a ser así, una vida digna de respeto. Entonces, lo que somos y quiénes somos y cómo vivimos es muy importante. No es el servicio únicamente que prestamos cuando nos reunimos, a lo mejor en domingos, en miércoles o cuando te toque servir, sino el tipo de vida que llevas afuera de estas cuatro paredes. ¿Es tu vida o es mi vida y la estoy viviendo de una manera respetable o no? Pablo habla de que debemos de ser honestos, o sea, respetables, que vivir de una manera como Jesús es digno. Así debiésemos de vivir, así debiésemos de ser. Lo segundo que dice es sin doblez, y es una palabra curiosa porque habla de una persona que tiene doble lengua. Eso es lo que dice en el original, alguien de doble lengua. ¿Quién es alguien de doble lengua? Que te dice algo, le dice algo a una persona y que a otra persona le dice otra cosa. Que anda cambiando. La Biblia nos dice que tú sí seas sí, que tú no seas no. A veces como que puedes a lo mejor ver algo, y si estás sirviendo en la iglesia, puedes ver algo en alguien y decirle, ¿sabes qué? Esto debe ser así. O sea, la palabra de Dios nos muestra de que este es el camino que debes de seguir. Pero a lo mejor ves exactamente lo mismo en otra persona y dices algo diferente. ¿Por qué? Porque a lo mejor te cae mal, o a lo mejor te cae muy bien y por no como que estorbar la amistad, no dices lo mismo. Entonces realmente un diácono, alguien que sirve en la iglesia, debe ser alguien íntegro, que siempre hable la verdad, pero que siempre la hable en amor. No un doble lengua, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. En Romanos 16, 18, no vayas ahí, pero habla del hombre lisonjero, que engaña el corazón con palabras suaves. Esa es la idea de alguien doble lengua. Alguien como aquí dice, sin doblez. Alguien que anda diciendo ciertas cosas. ¿Y sabes qué? Nos interesa, y aquí como pastor me interesa que realmente puedas ser igual en todas partes. No que te comportes de una manera aquí y seas diferente en tu trabajo. A veces somos o damos esta apariencia de ser alguien, y sabes que a veces yo veo las redes sociales de la persona y digo, es otra persona. O sea, ¿realmente la foto de él o lo hackearon? Entonces, aquí habla de integridad, de ser siempre iguales, de siempre hablar de la misma manera, íntegros. No cambiar porque estoy bajo aquí y estoy en el templo y así como que me pongo supersticioso, sino porque realmente Dios me ve, no importa dónde esté. Y puedo glorificar a Jesús donde vaya. No doble lengua, ¿ok? Fíjate después que viene, no dados a mucho vino. Y Marcelino hablaba de esto. También una cualidad, algo que es importante observar. La idea es, ok, el diácono, el siervo necesita ser sobrio. Sobrio. Alguien que realmente esté libre de cualquier tipo de influencia que pueda afectar su vida. Y sabes que vivimos en un país donde tenemos serios problemas con el alcohol. Y si lo negamos, estamos tapando el sol con un dedo. Hay muchos problemas. De hecho, esta semana salían en los periódicos de que México está entre los 5 consumidores más grandes del mundo de alcohol. Es el principal productor de cerveza del mundo. Hay serios problemas de alcoholismo en este país. Y a veces lo confundimos con machismo, pues el macho mexicano con su cheve. Y ¿sabes qué? Tienes que tener cuidado. Igual mujeres. Cuidado con el alcohol.
Si has tenido problemas con alcohol, yo creo que nunca más debes de acercarte a algo así y ponerte bajo esclavitud o exponerte a volver a estar prisionero. Yo creo que si has tenido problemas con esto y el alcohol dominó un tiempo de tu vida, debieses de mantenerte lo más lejos de eso y de gente que te puede llevar por ese camino. El diácono, el que sirve a Dios, debe ser un hombre o una mujer que no esté bajo la influencia del alcohol, sino bajo la influencia del Espíritu Santo, dice Pablo en Efesios. Ahora estaba buscando con cuántos gramos de alcohol te llevan al torito. ¿Sabes con cuánto? Con 0.40 miligramos de alcohol en la sangre no estás en condiciones de conducir. Y si con 0.40 miligramos de alcohol en la sangre no estás en condiciones de conducir un auto, ¿tú crees que estás en condiciones de conducir tu vida? Dicen, no, es que estás siendo legalista, Edgar. No. O sea, si una autoridad que no tiene ningún temor de Dios, que no le interesa la voluntad de Dios, dice que con esos gramos o miligramos de alcohol en tu sangre, te vas al torito y estás como 36 horas y no hay fianza, al menos legal. ¿No puedes hacer eso? ¿Por qué debes de ponerte bajo la influencia de algo que sí te va a afectar? Entonces yo sé que, que la gracia y todo el rollo y que soy libre. ¿Sabes qué? Debes de tener cuidado de primero no ser un tropiezo para ti mismo. Y segundo, de no ser tropiezo para otros. Sobre todo en una cultura donde el alcohol es tan predominante como la que vivimos. La Biblia no dice que tomar es pecado. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Pero no ignoramos el efecto que eso produce en el cerebro de una persona, en la conducta de una persona. Si hay una influencia en la cual o bajo la cual un hombre de Dios, una mujer de Dios debiese de estar, es bajo la influencia de Jesús. Y aquí Pablo dice, ¿sabes qué? Debes de poner ojo en la gente que está sirviendo, de que sean personas, de que no estén bajo ese problema, que no tengan esa tendencia a realmente estar expuestos a esa debilidad. Es importante, porque puedes tropezar y puedes hacer tropezar a otros. Seamos cuidadosos, mis hermanos, aquí no somos legalistas, pero toma en serio las advertencias y las sugerencias y el consejo y la sabiduría de Dios, que sabe más que nosotros juntos. Es importante esto. No dados a mucho vino. Ahora, fíjate, después dice, no codicioso, verso 8, de ganancias deshonestas. Entonces, quizás el otro era que no sea adicto al alcohol, ahora que no sea adicto al dinero. Codiciosos. O sea, ¿qué cualidad debe de cultivar? ¿Cuál es el corazón de un siervo? Debe ser un hombre, una mujer que tenga contentamiento. Contentamiento con lo que Dios le ha dado. Contentamiento. Mira, acompáñame ahí también en 1 Timoteo, pero capítulo 6. 1 Timoteo 6, verso 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Es un buen recordatorio, ¿verdad? Nada trajimos, nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. El problema en este país de la corrupción, en todos los niveles, es que si realmente aprendiésemos a tener contentamiento con lo que tenemos. Esa es la solución. Y dice que el diácono o el que está sirviendo debe ser un hombre, una persona que tenga contentamiento, que esté satisfecho con lo que Dios le ha dado. ¿Y cuál es? Dice comida y vestido, o sea, comida y ropa. Eso es. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que saber por qué. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando estás sirviendo en la iglesia, va a haber mucha gente y vas a tener, por decirlo de alguna manera, influencia sobre otros. Va a haber gente que va a estar muy agradecida contigo por lo que has hecho por sus vidas.
Y si eres una persona que eres codiciosa, ¿sabes lo que va a pasar? Vas a tomar ventaja de tu posición. Y vas a comenzar a exigir, a aprovecharte a lo mejor de la gente, de la gratitud de la gente. Hay gente que te va a agradecer y está bien, no es que esté mal. Pero el asunto es que debemos de siempre examinar nuestro corazón. Porque a lo mejor a veces podemos como que aceptar las muestras de amor, pero si no mantenemos nuestros ojos como que fijos en lo que estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo, es fácil a veces como que cruzar la línea y empezar a tratar de aprovecharse de la gente, de la bondad de la gente. Entonces una persona que sea no codiciosa. ¿Y cómo podemos ver a un servidor que no es codicioso? ¿Cómo maneja sus finanzas personales? ¿Cómo las maneja? ¿Es un hombre o es una mujer que es generosa con lo que Dios le ha dado? Es una buena manera de ver cómo gastamos el dinero, en qué lo gastamos. Si realmente el enfoque de lo que tengo está en mí y todo se trata de mí, probablemente seas una persona codiciosa y no estás apta para servir todavía. Entonces, esas cualidades de un corazón son las que está interesada Jesús. Número 5, fíjate verso 9, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. Un servidor debe de guardar la fe. Y eso quiere decir conocer, quiere decir experimentar y quiere decir modelar. Otra vez volviendo al ejemplo que daba hace un rato. ¿Te imaginas? Vas a este restaurante y le dices al mesero, oye, este platillo tiene nombre como francés, pero no tengo la menor idea qué es. Uy, si yo tampoco. Voy a preguntarle al chef, ¿no? Y vuelve, oye, pero esta salsa, ¿cómo es? Dame un segundito, ahorita vengo. Y así todo el rato. O sea, ¿de qué te habla eso? De que ese mesero no tiene la menor idea de lo que está vendiendo. Y sabes que cuando habla de guardar la fe es lo mismo. Tú y yo, si queremos servir a Dios, necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos conocer el Evangelio. Necesitamos guardarlo en nuestra vida primero. Necesitamos modelarlo. O sea, conocer a Jesús. No significa tener la respuesta a todas las cosas. Es válido decir, ¿sabes qué? No lo sé, dame chance, lo estudio y te respondo. Pero necesitamos estar en ese constante crecimiento de caminar con Jesús, de conocer quién es Él, de conocer su palabra, de estar constantemente discipulándonos, involucrados en la enseñanza, en el aprendizaje de la palabra de Dios. ¿Ves? La fe debe de verse y la fe en Jesús debe de verse en nuestra vida primero. ¿Cómo vamos a poder hablarle a otra persona de que la respuesta está en Jesús si nosotros no tenemos la menor idea de qué se trata o qué significa eso? Entonces, cuando habla de guardar la fe, debe ser una persona, un hombre, una mujer también, que realmente esté practicando lo que dice, que esté viviendo lo que dice, que esté modelando la fe que ha dicho creer. Sexta cualidad, fíjate el verso 10, y estos también sean sometidos a prueba primero. Dice, y entonces ejerzan el diaconado. Sí, son irreprensibles. Hay una condición, si es que son irreprensibles. ¿Y cómo vamos a ver si son irreprensibles? Es si son probados y pasan la prueba. Ahí ya no nos gusta. La idea es que debemos de ser probados y demostrar que somos verdaderos, de que la fe es genuina. Y sabes qué, es interesante lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, abre bien los ojos y debes de examinar muy bien a la gente. Debes de examinar muy bien a la gente que va a servir en la iglesia. Dicen, no, es que paz y amor y todos somos... No, sí, pero debemos de examinar bien a las personas y probarlos. Ahora, es interesante, y gloria a Dios digo yo, que no diga cómo. Porque realmente eso ya le toca y Dios te dará la sabiduría y se la dará al pastor, de cómo podemos probar a la gente. Pero que debemos de hacerlo. Y la Biblia nos da un patrón, nos da
márgenes de cosas a observar. Estas mismas cualidades, ver cómo esas cualidades se reflejan en la vida de la persona. Pero debemos de probar. Y a veces ocurre que, sobre todo a lo mejor si has llegado hace poco a la iglesia y dices, no, es que yo antes hacía esto, y como que todo el currículum, ¿no? Entonces llegas acá y quiero hacerlo otra vez y rápido. Tranquilo, Camilo. Tranquilo. Debemos de observar, debemos de probar. No te conocemos y también a lo mejor tú no nos conoces a nosotros. Y a veces en vez de prometer todo así como de primera, mejor es aguántate un tiempo, ve si realmente es la iglesia a la cual Dios te ha puesto y nosotros también te vemos a ti, te conocemos a ti. Y si quieres servir, vamos a hacer ni más, pero tampoco menos de lo que la Biblia dice. Y es probar, es examinar. No hay prisa. Fíjate, ve al capítulo 5 de 1 Timoteo. Pablo le da como que esta sugerencia a Timoteo, 1 Timoteo 5, verso 22. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Ahí está. Y esa idea de imponer manos era, la gente imponía manos para delegar autoridad, para imponer responsabilidades. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no hay ninguna prisa. No te apures, porque ¿sabes lo que pasa? Es bien fácil poner a alguien, pero es súper difícil quitarlo. De verdad, créeme, ya me he dado muchos tropezones. Es muy fácil poner y decir, si pinta bien, tiene estas cualidades. ¿Y sabes lo que pasa? Como pastores nos equivocamos así terrible, porque a veces nos dejamos apantallar por una habilidad. Sí, tiene la habilidad para esto, es muy bueno haciendo esto, pero otra vez debo de recordar que no se trata de la habilidad, se trata del carácter, de quién eres, no lo que haces. Lo que haces sí importa y con lo que hacemos servimos a Dios. Pero debo de poner un énfasis no en lo que haces, no en la habilidad que tienes, que puede ser muy buena y muy útil. Pero Jesús me dice que debo de poner mis ojos antes en quién eres, en cómo vives tu vida. Porque si no, después va a ser un dolor de cabeza para ti y para mí y para la iglesia. Esa es sabiduría de Dios. Probados y ver si son verdaderos. Entonces, ¿estás interesado en servir? Qué bueno. ¿Y cómo ves? Y a veces, ¿cómo, ya con tanto tropezón, cómo te das cuenta si realmente alguien tiene como el deseo genuino de servir? Es sin condiciones. No es así como que, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto y ponme ahí. ¿Qué onda, mijo? O sea, ¿quieres servir? Ve la vida de los discípulos y ve cómo Jesús, así como que les dio ahí sus arrastradas a todos ellos, de cómo Jesús intencionalmente los puso en situaciones no difíciles, imposibles para ellos, para que ellos se dieran cuenta de que su habilidad y su inteligencia no era suficiente, pero que tenían a la solución delante de él, que era Jesús. Entonces, a veces uno ve y dice, ¿sabes qué? Y a lo mejor así te probemos. Te vamos a poner a hacer cosas que no son fáciles para ti. ¿Y qué vas a batallar? Así, ve con los niños a ver si te escuchan. ¿Quieres ser evangelista? Pues ve a evangelizar a los niños. Si te ponen atención, eres un súper evangelista. Pero si no, quieres servir, a lo mejor pues ve y lava los baños. Aquí en esta iglesia, el liderazgo de esta iglesia, todos lavamos los baños. Si Jesús no tuvo ningún problema con agacharse y lavar pies, ¿por qué tenemos problemas con lavar los baños? Entonces, probar y ver si es verdadero. Si realmente mi interés por servir es por amor a Jesús, por amor a la gente, o simplemente estoy interesado a una posición y a ser visto, a estar expuesto, a que la gente me reconozca. Entonces Pablo le dice a Timoteo, aguas, ojos abiertos, mucha oración, mucha sabiduría para ver eso. Número 7, y me voy a brincar al verso 12, ahí voy a volver al 11, ¿ok? Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Eso quiere decir, a grandes rasgos, que deben de tener su familia en orden.
O sea, si vas a servir en la iglesia, o sea, ¿por qué Jesús te va a confiar su novia si no puedes cuidar a tu esposa? O sea, ¿eres confiable si no puedes con tu esposa y tus hijos Jesús te delegue y oye, cuídame a mi novia? Pues no eres confiable. No lo soy. Entonces debo de, ver cuál es la prioridad de Jesús. Debo ser un buen esposo. No el esposo perfecto. Un buen esposo que me parezca más a Jesús. Y ser un buen papá. Fiel a mi esposa, fiel a mi hijo o a tus hijos. No descuidar tu familia porque solo estoy interesado en servir a Jesús. He visto tantas historias tristes de hijos que crecen con un resentimiento tremendo con la iglesia, con Jesús, porque sus papás los abandonaron básicamente y nunca estuvieron con ellos. Y nunca dieron amor, dieron dirección. Sí, no hay excusa, finalmente todos somos responsables ante Dios, pero finalmente creo que un requisito aquí importante es tu familia importa. Es tu primer ministerio, es tu primera iglesia. ¿Y sabes qué? A veces cómo podemos ver si estás haciendo un buen trabajo. Es tu esposa tiene gozo o no. O sea, si ves a una esposa con gozo, probablemente el esposo está haciendo un buen trabajo. Ve a los hijos. Son hijos, obviamente no son perfectos y andan brincando de aquí para allá a lo mejor. Pero estás viendo que están creciendo en la gracia de Dios, están conociendo a Jesús. Y cuando habla de que gobiernen, no significa que es la familia perfecta y que todo está en orden. Cuando alguien está gobernando, ¿sabes qué es lo que hay a veces? Intentos de golpes de Estado. Y ahí están nuestros hijos a la cabeza. ¿Y por qué? Tenemos los mejores abogados en nuestra propia casa. Te cuestionan todo y tienen todo el argumento. Entonces no significa que una familia que está funcionando en el diseño de Dios, que todo va a estar en orden. O sea, hay problemas y hay luchas de poder en la casa. Pero ahí vas, siendo fiel a Jesús. Entonces, 7 cosas importantes. Ahora, verso 11, las mujeres. Entonces, aquí cuando habla de las mujeres, no está hablando simplemente de las mujeres en general, sino de las mujeres que también quieren servir o están sirviendo. Dice, asimismo sean honestas, lo mismo que lo que vimos antes, respetables. ¿Eres una mujer respetable? ¿Se acuerdan que Pablo hablaba de que también la manera en que la mujer se viste es una manera en que habla de si es respetable o no? Entonces, puedes repasar eso. Lo segundo que dice, no calumniadoras. Es una palabra muy interesante porque la idea es, mujeres no sean diablas. Realmente. Calumniadora es diabolos en griego. No sean diablas, mujeres. Calumniadoras. Qué curioso, ¿no? Pero ¿quién es el diablo? Es el acusador de los hermanos. Es el calumniador. Y busqué la definición de calumniador y es atribuir falsamente actos, palabras o intenciones a una persona. Mi hermana cristiana, no seas así. Pablo se lo dice a las mujeres. Pablo nos dice a los hombres en masculino, no seamos doble lengua. O sea, también nos llega, ¿ok? Pero las mujeres le dicen, no seas diabla. No seas calumniadora, no atribuyas falsamente actos, palabras o intenciones a una persona. No lo hagas. No le está hablando a mujeres que no conocen a Jesús. Le está hablando a las mujeres de la iglesia. A ti. Ya me ofendió, entonces... 3, dice sobrias. O sea, prudentes, moderadas, discretas. De eso está hablando ahí. ¿Ve? Ahí está, ¿ves? No es lo que sepa, es donde aprietas, es donde se sabe. 4, fiel. Y dice, no fiel en algunas cosas, dice fieles ¿en qué? En todo. Fieles en todo. O sea, una mujer que sea digna de confianza. Que realmente dice, no, o sea, yo puedo confiar y sé que si se le pide esto lo va a hacer y no estoy preocupado de que se le delegó una responsabilidad y como que siempre, ¿será que vaya a estar o no? No, es fiel en todo. Ahora, la pregunta que puede surgir, y seguramente está surgiendo en la mente de algunos, es, bueno, es que esto es solamente para los que quieren servir en la iglesia. ¿Es todo esto? Sí, esto es un no negociable en la gente que quiere servir en la iglesia. Pero ¿sabes qué?
Jesús nos ha llamado a todos a servirnos, absolutamente a todos. Mira, acompáñame al Evangelio de Juan, Juan capítulo 12. Juan 12, verso 26. Juan 12, 26. Dice, si alguno me sirve, son palabras de Jesús, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dice, si alguien me está siguiendo, también es mi servidor. Y donde yo esté, ahí van a estar mis servidores. Entonces, eso significa que si yo efectivamente digo que soy un seguidor de Jesús, eso me hace en automático un servidor de Él. Si nosotros somos la gente de Jesús, la gente a la cual Jesús compró con su sangre, debiésemos de ser servidores. Porque Jesús está aquí entre nosotros y dice, donde yo esté, ahí van a estar mis servidores. Entonces la pregunta es, ¿te ves como un servidor? ¿Realmente tienes ese corazón para servir? Gálatas 5:13 dice que fuimos hechos libres, pero somos libres para servir. Podemos servirnos unos a otros ahora que hemos conocido a Jesús. Antes vivíamos una vida totalmente enfocada en nosotros, edgarcéntrico, egocéntrico. Pero ahora que he podido, que Jesús me ha salvado, que Jesús te ha salvado, ahora tú puedes vivir para otros. Pablo dice en Corintios desde que Jesús murió para nosotros, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó para nosotros. Jesús quiere, y el resultado de venir a Jesús es que dejas de vivir una vida centrada en ti y empiezas a vivir para los demás, a vivir para Dios y a vivir para los demás. Esa es la consecuencia. Acompáñame al Evangelio de Marcos. Quizás el perfecto retrato o referencia al carácter de Jesús. Marcos 10, verso 42. Marcos 10, 42 al 44. Marcos 10, 42 al 44. Dice, más Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Ahí está. Y no solamente eso, porque la mentalidad de los discípulos de Jesús era siempre estar arriba. ¿Ves? Ellos sí tenían este modelo piramidal. O sea, todos chambean para mí. Entonces cuando los otros trabajan, clink, 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 son el bolsillo. Dinero entrando. Jesús dijo, no va a ser así, porque nuestro modelo no lo aprendemos del mundo. Nuestro modelo lo aprendemos ¿de quién? De Jesús. Y fíjate lo que dice Jesús. Dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Ese es el modelo. Pero nuestra tendencia y nuestra mentalidad es, ok, voy a tratar de hacer lo mínimo para que los demás hagan más y como que aquí como que me acomodo, entonces yo hago lo mínimo. Ese no fue el ejemplo de Jesús, ese no es el ejemplo que vemos en la iglesia primitiva, ese no es el ejemplo que yo vi de mi pastor. Y espero que no es el ejemplo que yo le estoy dando a ustedes tampoco. Entonces, servir. Ahora, la pregunta es, no se trata tanto de hacer, pero el hacer sí importa, pero lo más importante es el ser. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Dónde está mi esperanza? En Jesús. Jesús es la esperanza, siempre. No se trata de ser más esforzado, de ser más buena persona. No se trata de eso. Se trata de dónde estás parado el día de hoy. Jesús dijo en Juan 15 de que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. Que lejos de Él nada podemos hacer. Pero si permanecemos en Él, nuestra vida va a dar fruto.
Entonces, todas estas cualidades que vemos por ejemplo, de ser respetables, de no ser doble lengua, de no ser dados al vino, de tener contentamiento, de guardar la fe, de ser examinados y pasar la prueba, de tener nuestra familia en orden, de ser mujeres honestas, de ser mujeres no calumniadoras, de ser mujeres sobrias, de ser mujeres fieles. Todas esas cosas van a ser una realidad y solo van a ser una realidad en tu vida y en mi vida si yo permanezco en Jesús. No hay de otra. Tú puedes esforzarte, puedes sudar todo lo que quieras, pero estas cosas no se producen por tu esfuerzo personal. Estas cosas simplemente son el resultado de permanecer fijos en Jesús. Y ahí está nuestra esperanza, porque tú dices, esta lista está demasiado pesada. Dices, ¿es imposible? Sí, es imposible en nuestras fuerzas, pero es posible en Jesús. Es posible en Él. Ves en Gálatas 5:22 que habla de los frutos del Espíritu. Entonces, no es solamente permanecer en Jesucristo todos los días, sino que el efecto que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida, el que va a producir amor, paciencia, todas esas cosas, que finalmente es el fruto, es singular. Entonces, cuando estamos arraigados en Jesús, cuando estamos creciendo en nuestra fe, cuando estamos conociendo al Señor, Él va a ir produciendo estas cosas en tu vida. Él va a ir transformándote, Él va a ir haciéndote capaz para poder ser fiel en la responsabilidad que Dios te dio. Es Él. Ahora vamos a volver rápido ahí y después voy a terminar con algo importante. Verso 14 dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Eso es, Timoteo, este es el consejo de Dios. Estamos abordando todas estas áreas que son importantes en la vida de una iglesia. Si haces esto, vamos a glorificar a Jesús, cada quien en su lugar, cada quien haciendo lo que debe de hacer. Y me encanta porque dice que la iglesia es esta columna y baluarte de la verdad. No es que la iglesia sea la verdad, pero la iglesia sostiene y proclama la verdad de Dios. En los púlpitos de las iglesias debe ser el lugar donde se proclame la verdad de Dios. La iglesia no es un centro motivacional, no lo es. La iglesia no es un centro de espectáculos. La iglesia no es un lugar para terapias. La iglesia es un lugar para proclamar la verdad de Dios en este libro. Eso es. Si estás interesado en conocer la verdad, este es el lugar correcto para ti. Si estás interesado en que te entretengamos, no es el lugar correcto para ti. Aquí es el pilar y baluarte de la verdad. Estamos para proclamar la verdad de Dios, el poder de restauración, de salvación que encontramos en el Evangelio. Dice verso 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, y refleja la obra perfecta y el círculo perfecto de lo que Jesús hizo en su vida como su propósito. Dice, Dios fue manifestado en carne, y eso habla de la encarnación de Jesús. Y esto es un argumento sólido que tendrías que destruir, este versículo para decir que Jesús no es Dios. Aquí dice que Jesús es Dios, que Él se encarnó, que Dios tomó forma de hombre, fue manifestado. Dios se manifestó a nosotros. Y eso era lo que necesitábamos ver a Dios. Que nuestros ojos fueran iluminados. Y Él se manifestó, dice, se hizo carne. Dios tomó forma humana en la persona de Jesús. Después dice, justificado en el Espíritu. No es que Jesús no haya sido justo, pero el Espíritu Santo lo declaró por lo que Él siempre fue, alguien justo y perfecto. Dice que fue visto de los ángeles, y ves en el ministerio de Jesús que los ángeles le sirvieron en ciertas ocasiones. Después dice, predicado a los gentiles. ¿Y qué mejor ejemplo de eso que el mismo Pablo? Está predicándole a los no judíos. Eso es gentil, alguien que no es judío. Está hablando de Jesús. Dice, creído en el mundo. Y dice, recibido arriba en gloria, la ascensión de Jesús. O sea, Él pudo volver
Y eso significa que su obra fue perfecta y que el Padre aceptó la obra de Jesús. Y por eso, porque la obra de Jesús fue perfecta y completa y no dejó nada suelto, tú y yo hoy podemos estar en una posición de favor ante Dios. Por eso Jesús dijo en la cruz, consumado es. O sea, ya no hay nada más que hacer. Lo único que necesitas hacer es poner tu fe en Jesús. Rinde tu vida a Jesús. Eso es. Ahora, y con esto quiero terminar, porque un poco lo que decía hace un rato. Dices, ok, esta lista está sencilla, está entendible, pero yo no soy el perfecto servidor. Yo no soy el perfecto siervo que aquí habla. ¿Quién sí lo fue y dónde está nuestra esperanza? El perfecto siervo se llama Jesús. Y es en Él donde ponemos nuestra esperanza. Nosotros, los que estamos acá, los que servimos, probablemente podamos fallarte. Pero Jesús jamás te va a fallar. Él es el mejor ejemplo y el servidor por excelencia. Leímos Marcos 10, 45, 44, que Él no vino a ser servido, sino a servir. La naturaleza de Jesús es el servicio, y cuando ves todas estas cualidades, ves a Jesús ahí. Cuando habla de alguien que es honesto, Jesús es el perfecto ejemplo de honestidad. Cuando ves a alguien que no es doble lengua, ves a Jesús siempre hablando con gracia y verdad a todas las personas, no haciendo acepción de personas. Cuando ves que no es dado a mucho vino, ves a Jesús que es un hombre que no está controlado por cualquier factor externo, sino Él está controlado por la voluntad de Dios y por el Espíritu que vino a reposar sobre Él para guiar su ministerio. Cuando ves de que realmente Él no está interesado ni es codicioso, teniendo todo, Él se despojó de todo para venir a buscarnos, a salvarnos. Cuando ves que aquí habla de alguien que fue sometido a prueba, Jesús fue sometido a prueba y la pasó por ti y por mí. Cuando vemos a alguien irreprensible, Jesús fue completamente irreprensible en todo lo que dijo, en todo lo que hizo, las 24 horas del día por más de 33 años, siempre irreprensible. Cuando habla de honestidad, de no calumniar, de tener cuidado con sus palabras, de no ser un acusador, Él siempre habló con gracia a todos los que lo oyeron. Cuando habla de que sean maridos de una sola mujer, Jesús tiene ojos para una sola mujer, para su iglesia, y es fiel a una sola mujer, a su iglesia. Ahí está el ejemplo. Cuando habla de que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, Jesús gobierna de una manera justa. Y si has comprobado y si has conocido a Jesús, vas a experimentar eso. Jesús no es un dictador, ni nosotros debiésemos de serlo. Pablo habla de que es el amor de Cristo el que lo constriñe, el que lo guía y el que lo impulsa. Entonces, mi amigo, es Jesús. Jesús es el perfecto y supremo servidor. ¿Y cuál es la esperanza para mí? ¿Sabes cuál es la esperanza para mí y para ti? Es que Pablo dice en Colosenses 1 de que la esperanza de gloria es Cristo en nosotros. Todas estas cosas van a ser imposible hacerlas por ti mismo. No vas a poder ser un servidor en tu casa, en tu matrimonio, para tu esposa, para tus hijos, en la iglesia, en el trabajo, si Jesús no vive en ti. Pablo dice que la esperanza de gloria, este misterio que estaba oculto, pero que se reveló al mundo, era que Cristo iba a vivir en nosotros. No que simplemente Dios estaba interesado en estar lejos de nosotros, sino que Dios mismo, en la persona de su Hijo, iba a morar dentro de nosotros. Y es solo por eso que Cristo vive en nosotros, que tú y yo podemos modelar, podemos ser transformados y podemos empezar a acercarnos tantito a estas cosas. Esto es imposible sin una presencia activa de Jesús en tu vida. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Podemos decir, ¿sabes qué? He intentado, me he esforzado, pero nomás no puedo. Me doy de tropezones contra la pared. Señor, no puedo.
A veces no solamente no puedo, a veces no quiero. A veces no quiero o sí quiero y digo, pues, ¿cómo le hago? No, está difícil eso. Pero cuando reconocemos nuestra condición, cuando decimos, Dios, yo no puedo, yo sé que esto no lo puedo hacer siempre. Por favor, recuérdame que eres tú en mí. Esa es la esperanza de gloria. Eres tú viviendo a través de mí. Cuando dejamos eso y cuando Jesús toma el control de nuestra vida, es otro cuento, otra cosa. Y eso es lo que Jesús quiere para ti.